Mis padres eligieron la boda de mi hermana por encima de mi cirugía para salvar mi vida. Ahora, aparecían suplicando. Pero yo tenía un último movimiento que nunca vieron venir. Me llamo Javier, tengo 33 años y he pasado los últimos 17 de mi vida trabajando en la construcción, empezando desde lo más bajo. Y cuando digo bajo, me refiero a empujar carretillas llenas de hormigón con un calor de 35 grados, a acarrear madera por 3 tramos de escaleras. Ahora, dirijo mis propias cuadrillas como supervisor de obra, pero ya llegaremos a esa parte. Primero, necesitan entender de dónde vengo. Porque eso es lo que hace que todo esto sea tan retorcido. Crecer en mi casa era como vivir en un universo paralelo donde yo era básicamente un fantasma. Mientras tanto, a mi hermana menor, Sofía, la trataban como si hubiera descubierto la cura para el cáncer cada vez que aprendía un nuevo paso de baile. No exagero. Nuestra casa parecía una especie de santuario para Sofía. Cada pared, cada estante, cada superficie plana tenía algún trofeo, certificado o foto de sus logros. Recitales de ballet, concursos de piano, premios de participación en concursos de ortografía, lo que fuera. Todo se exhibía como un artefacto precioso en un museo. Yo, por mi parte, tenía exactamente una foto en toda la casa. Una. Era de mi graduación del instituto, guardada en un álbum polvoriento que probablemente no ha visto la luz del día desde hace más de una década. Y no es que fuera un vago. Gané medallas en lucha grecorromana, mantuve una media de notable alto mientras trabajaba a tiempo parcial y nunca me metí en problemas. Pero a los ojos de mis padres, eso era simplemente lo que se esperaba. Sin elogios, sin celebraciones, solo un asentimiento y, si se sentían particularmente generosos, un buen trabajo. Empecé a levantar pesas en serio en mi segundo año de instituto, en parte por la lucha, pero sobre todo porque necesitaba un lugar donde canalizar toda esa ira. El gimnasio se convirtió en mi santuario. Mientras Sofía recibía clases particulares de piano y tutoriales de danza, yo estaba en nuestro garaje con un banco de pesas oxidado y unas mancuernas de segunda mano que compré con mi propio dinero de cortar el césped. Mi padre nunca me ayudó a levantar, nunca mostró interés en lo que hacía. Estaba demasiado ocupado grabando las actuaciones de baile de Sofía. ¿Saben lo que de verdad me duele? Puedo contar con los dedos de una mano las veces que mis padres aparecieron en mis competiciones de lucha. 3 veces en 4 años de competición. Siempre tenían alguna excusa. Sofía tenía un recital. Sofía tenía una competición. Sofía necesitaba ayuda con los deberes. Gané el campeonato estatal en mi categoría de peso en mi último año. Ninguno de los dos estuvo allí. ¿Por qué? Sofía tenía una audición para un programa de danza de verano. Un programa que acabó abandonando después de 2 semanas. A los 28 años, me iba de maravilla en el trabajo, batía nuevas marcas personales en el gimnasio cada mes y por fin sentía que tenía mi vida bajo control. Había ascendido a supervisor de obra en una de las mayores empresas de construcción de la zona, tenía mi propio apartamento, nada lujoso, pero era mío. E incluso estaba pensando en montar mi propio negocio en el futuro. Entonces la vida decidió recordarme que tiene un gancho de derecha muy potente. Empezó con un dolor extraño en el pecho, no como ardor de estómago o una distensión muscular. Esto era diferente. Al principio, no le di importancia. Cuando trabajas en la construcción durante suficiente tiempo, los dolores y molestias aleatorios se convierten en ruido de fondo. Además, yo era el típico musculitos que pensaba que ser duro significaba ignorar las señales de tu cuerpo. Qué estúpido, visto en retrospectiva. La verdadera llamada de atención llegó durante una sesión de peso muerto. Iba a por un nuevo récord personal, 240 kilos. Todo parecía sólido durante los calentamientos. Pero en cuanto empecé a tirar de ese peso, sentí como si alguien me hubiera envuelto el pecho con una banda de acero y la estuviera apretando con cada respiración. Tuve que abandonar el levantamiento. Yo, el tipo que una vez terminó un combate de lucha con un hombro dislocado, tuve que soltar la barra y sentarme porque no podía respirar. Mi colega Marcos, de la cuadrilla, el mismo que me enseñó todo lo que sé sobre el trabajo con hormigón,
prácticamente me arrastró a urgencias. Pensé que sería un simple tirón muscular o quizás un nervio pinzado. Pues no. Después de lo que parecieron 1.000.000 de pruebas y escáneres, el médico entró con esa cara. Ya saben, esa en la que intentan ser profesionales, pero se nota que están a punto de soltarte una bomba. Resulta que tenía un tumor presionando mi pulmón. Y no del tipo que pueden simplemente cortar y ya está. Hablamos de una cirugía mayor seguida de tratamientos que sonaban como salidos de una película de ciencia ficción. Pero aquí viene el verdadero golpe, el coste. La sanidad pública tenía una lista de espera de más de 1 año para una cirugía tan especializada, un tiempo que yo no tenía. Mi única opción era la sanidad privada. ¿Recuerdan que mencioné que me iba bien en el trabajo? Bueno, las empresas de construcción no son conocidas por sus increíbles paquetes de beneficios, y siendo el joven e invencible tonto que era, no me había molado en contratar un seguro privado. Las cifras que me dio el hospital privado podrían haber sido dinero del Monopoly. Solo la cirugía iba a costar más de lo que ganaba en 2 años. Luego había que añadir todos los tratamientos, medicamentos con nombres que ni siquiera podía pronunciar, y el seguimiento. Hablamos de suficiente dinero para comprar una casa en algunas provincias. Y querían una prueba de que podía pagarlo por adelantado. Intenté todo lo que se me ocurrió, pero el tiempo corría en mi contra. Cada día que esperaba, esa cosa en mi pecho crecía, haciéndome más difícil respirar, más difícil trabajar, más difícil incluso pasar un día normal sin sentir que me ahogaba en tierra firme. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Después de años de ser el independiente, el que nunca necesitaba ayuda, el que había construido todo desde cero, tuve que tragarme mi orgullo e ir a pedir ayuda a mis padres. No eran millonarios, pero tenían ahorros, buen crédito, una casa totalmente pagada en un buen barrio cuyo valor se había duplicado. Además, eran mis padres, las personas que se supone que te cubren las espaldas cuando las cosas se ponen feas. Era un martes por la tarde cuando conduje hasta su casa. Lo recuerdo claramente porque acababa de recibir los resultados de mis últimas pruebas esa mañana y el médico estaba presionando para que programáramos la cirugía lo antes posible. Había perdido otros 5 kilos ese mes. Mis vaqueros de trabajo me colgaban como si fuera un adolescente intentando parecer guay. Me senté en la silla frente a ellos, tratando de ignorar cómo mi pecho se sentía como si estuviera en un tornillo de banco. Empecé a explicarlo todo. El diagnóstico, los plazos, los costes. Les mostré toda la documentación del hospital, los planes de tratamiento, todo. Incluso tenía una carta de mi médico explicando lo urgente que era. Mis manos temblaban todo el tiempo, pero no por la enfermedad. Era lo más difícil que había hecho nunca, pedirles ayuda. ¿Saben lo que hicieron mientras yo exponía todo esto? Mi madre no dejaba de mirar su teléfono como si estuviera esperando una llamada más importante. Mi padre simplemente se sentó allí con los brazos cruzados, con la misma expresión que solía poner cuando le hablaba de mis combates de lucha, como si estuviera tolerando una molesta presentación de ventas. Cuando por fin terminé de hablar, hubo un largo silencio, de esos que te ponen la piel de gallina. Entonces mi madre y mi padre hicieron esa cosa que siempre hacían. Esa pequeña mirada entre ellos, como si estuvieran teniendo una conversación entera sin palabras. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta y soltó la bomba. No podemos ayudarte con eso, Javier. Ya hemos comprometido nuestros ahorros para la boda de Sofía. Pensé que lo había oído mal al principio, como si el tumor se hubiera extendido a mi cerebro o algo así. Pero no, él se quedó allí sentado, mirándome como si me hubiera dicho que no podía prestarme 20 euros para gasolina. La boda, recuerdo que mi voz se quebró, no por la emoción, sino por la pura incredulidad. ¿Están eligiendo una fiesta por encima de mi vida? Mi madre intervino entonces, con toda la calma del mundo, como si le estuviera explicando algo a un niño. No es solo una fiesta, Javier. Es el día especial de Sofía. Ya hemos pagado depósitos no reembolsables. Solo el lugar de la celebración costó 30.000 euros. 30.000 euros por un lugar. Mientras tanto, yo estaba sentado allí, literalmente muriéndome,
necesitando una cirugía que podría salvarme la vida. Y a ellos les preocupaba la boda perfecta de su preciosa Sofía para Instagram. Puedo morir sin esta cirugía, lo dije lentamente, asegurándome de que entendieran exactamente lo que estaban haciendo. No estoy pidiendo ayuda para comprar un coche o empezar un negocio. Esto es vida o muerte. Mi padre tuvo las agallas de encogerse de hombros, como si estuviera despachando a un camarero que le hubiera traído el aperitivo equivocado. Siempre has sido muy apañado, Javier. Ya encontrarás una solución. Este es el momento de Sofía. No podemos defraudarla. Ahí fue cuando me di cuenta. Todos esos años siendo el hijo olvidado, todos esos eventos perdidos, todas esas veces que la eligieron a ella por encima de mí. No era solo que estuvieran ocupados o distraídos. Genuinamente valoraban la felicidad de ella por encima de mi vida. Su hijo podía literalmente morir, y estaban más preocupados porque su hija tuviera las fotos de boda perfectas. Me levanté para irme, mis piernas apenas me sostenían. Mi madre tuvo el descaro de decir, no seas dramático, Javier. Debe haber algún plan de pago que puedas acordar con el hospital. Un plan de pago, como si estuviera comprando un lavavajillas. Los meses siguientes a que mis padres eligieran una boda por encima de la vida de su hijo fueron un infierno. No del tipo metafórico. Hablo del tipo de infierno físico en el que te preguntas si te despertarás mañana. Pero esto es lo bueno de tocar fondo. Una vez que estás allí, no tienes nada que perder. Y a veces eso es exactamente lo que necesitas para descubrir quién eres realmente. Lo primero que hice después de salir de su casa fue conducir directamente al trabajo. Ya era de noche, pero sabía que Marco seguiría allí terminando el papeleo. Lo encontré en la oficina de la obra haciendo lo que siempre hace, maldiciendo las hojas de cálculo de Excel y bebiendo un café que podría decapar pintura. Se lo conté todo. No voy a mentir, me derrumbé a mitad de la conversación. Aquí estoy, 1,88 metros, 100 kilos, bueno, más bien 85 para entonces, llorando como un bebé en una caseta de obra. ¿Saben lo que hizo Marcos? No dijo una palabra. Simplemente se levantó, cerró la puerta de la oficina, cogió su teléfono y empezó a hacer llamadas. A medianoche, teníamos un plan. No era un buen plan, pero cuando te estás ahogando, no te quejas de la calidad de la cuerda. Las siguientes semanas fueron un borrón de negociaciones de pago con el hospital, solicitudes de préstamos y aceptar todos los turnos extra que podía soportar físicamente. La cuadrilla, mi verdadera familia, dio un paso al frente de maneras que todavía no puedo contar sin que se me haga un nudo en la garganta. Estos tíos, la mayoría viviendo al día, de alguna manera reunieron casi 15.000 euros para mi fondo de tratamiento. Miguel, nuestro maestro carpintero, que enviaba la mitad de su sueldo a su familia en México. Me entregó un sobre con 2.000 euros en efectivo y dijo que sus hijos podían esperar otro año para su PlayStation. Pedro, a quien todos creían un simple musculitos especialista en hormigón, resultó ser un genio organizando recaudaciones de fondos. Consiguió que el gimnasio local organizara una competición de press de banca, convenció a negocios locales para que donaran premios y recaudó otros 8.000 euros en un fin de semana. Pero todavía no era suficiente. Ni de lejos. Solo la cirugía costaría más de 80.000 euros. Así que hice lo que tenía que hacer. Vendí mi camioneta, la que había pasado 2 años restaurando los fines de semana. Vendí mi PC para gaming, vendí cada pieza de equipo de gimnasio que poseía, incluso vendí el reloj de mi abuelo, lo único que me había dejado. Eso fue lo que más dolió. Mientras tanto, seguía viendo los preparativos de la boda de Sofía por todas las redes sociales. Mis padres publicaban actualizaciones constantes. Cada publicación era un cuchillo en mis entrañas. El presupuesto de las flores por sí solo podría haber cubierto una de mis sesiones de quimioterapia. Entonces, la historia dio un giro. ¿Recuerdan el GoFundMe que inició Marcos? Llamó la atención de uno de nuestros proveedores, una gran empresa de materiales de construcción. Su director general había perdido a su hermano por el mismo tipo de cáncer que yo tenía.
El tipo me llamó personalmente una mañana. Lo siguiente que supe es que se ofrecían a cubrir el 40% de mis gastos médicos a través de su fundación benéfica corporativa. Ese fue el respiro que necesitaba. Entre eso, los préstamos, todo lo que había vendido y lo que la cuadrilla había recaudado, finalmente tuve suficiente para programar la cirugía. Tuve que vaciar mi plan de pensiones, agotar 3 tarjetas de crédito y firmar un plan de pago que tardaría años en saldar. Pero iba a vivir. La cirugía se programó para 3 días antes de la boda de Sofía. No es que ellos lo supieran o les importara. Fui a ese quirófano solo. Bueno, no realmente solo. Marco se tomó el día libre para llevarme. La esposa de Miguel me preparó un paquete con tamales caseros para después de la cirugía. Pedro organizó a la cuadrilla para cubrir todos mis turnos durante el mes siguiente. Esa es la verdadera familia. Cualquiera que haya pasado por una cirugía mayor sabe de lo que hablo. Esa sensación en la que incluso respirar parece una nueva habilidad que estás aprendiendo. Pero esto es lo bueno de tocar fondo. Una vez que empiezas a subir de nuevo, te das cuenta de lo fuerte que eres en realidad. Y vaya si subí. Los primeros meses fueron duros. Perdí la mayor parte de mi masa muscular. No podía levantar más que un cartón de leche sin sentir que el pecho me iba a explotar. Pero, ¿saben qué? Cada mañana que me despertaba, cada respiración, era un dedo corazón levantado hacia las personas que me habían dejado por muerto. Empecé poco a poco, caminando hasta el buzón, luego alrededor de la manzana, luego cardio de verdad. Me reconstruí a mí mismo, un doloroso paso a la vez. Marcos y la cuadrilla me mantuvieron con trabajo ligero, principalmente supervisando y haciendo papeleo. No era mucho, pero me mantenía en el juego. Empecé a aprender el lado empresarial de la construcción, contratos, licitaciones, gestión de proyectos. Resulta que cuando ya no puedes levantar peso, tu cerebro empieza a trabajar horas extras. ¿Quién lo diría? Aproximadamente un año después de la cirugía, recibí una llamada inesperada de aquel director general que había ayudado con mis facturas médicas. El tipo quería quedar para tomar un café. Pensé que solo estaba comprobando su inversión, asegurándose de que no me hubiera muerto o algo así. Pues no. Resulta que había estado observando cómo lo había gestionado todo, la recuperación, el trabajo, la gestión de la cuadrilla. Me ofreció un puesto como director de proyectos para su división comercial. Mejor sueldo, beneficios completos, por fin, y lo más importante, la oportunidad de aprender cómo juegan los grandes. Aproveché esa oportunidad y corrí con ella como si me persiguieran. Pasé los siguientes años absorbiendo todo lo que pude sobre la construcción comercial. Noches, fines de semana, no importaba. Mientras Sofía publicaba sobre su perfecta vida suburbana y mis padres presumían de su membresía en el club de campo, yo estaba construyendo algo real. ¿Recuerdan ese tumor que casi me mata? Usé esa experiencia para especializarme en la construcción de instalaciones médicas. Resulta que a los hospitales les encanta trabajar con alguien que entiende su mundo desde ambos lados. Empecé a hacer contactos, a construir relaciones. Luego conseguí el proyecto que lo cambió todo. La renovación de un centro médico de 50 millones de euros, el trabajo más grande que había gestionado. Fue un éxito masivo. Salió en algunas revistas del sector, ganó algunos premios. De repente, ya no era solo un tipo de la construcción. Era una voz innovadora en el diseño de instalaciones médicas o alguna chorrada así. Mientras tanto, la vida en casa también mejoró. Conocí a Sara en una conferencia de proveedores. Ella dirige una empresa de contratación eléctrica comercial. Nos casamos el año pasado. Una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos y mi verdadera familia, la cuadrilla. Todo iba genial. Entonces, hace unos 6 meses, empecé a oír rumores a través de los mentideros del sector. ¿Recuerdan ese lujoso club de campo del que mis padres estaban tan orgullosos? Resulta que mi padre se había involucrado en un chanchullo de inversión inmobiliaria con otros miembros. Ya saben, del tipo que promete enormes rendimientos con un riesgo mínimo. Solo que esta vez, no era solo su dinero lo que habían invertido.
Habían hipotecado su casa, liquidado sus cuentas de jubilación, todo el lote. La primera señal de que algo iba mal llegó cuando de repente empezaron a vender sus juguetes. La preciada membresía del club de golf de mi padre, desaparecida. El flamante todoterreno de lujo de mi madre, cambiado por un Honda de segunda mano. Sus asientos habituales en todas las galas benéficas y eventos sociales, misteriosamente vacíos. Pero la verdadera debacle no llegó hasta el mes pasado. Recibí una llamada de un número que no reconocí. Estuve a punto de no cogerlo. Era la voz de mi madre, sonando pequeña y desesperada de una manera que nunca antes había oído. Javier, tenemos que hablar. Es importante. Resulta que su pequeño problema financiero era más bien el Titanic después de encontrarse con el iceberg. El plan de inversión en el que se metió mi padre no era solo malo. Era catastróficamente, criminalmente malo. Del tipo que el FBI investiga. Habían hundido todo lo que tenían en él. Todos sus ahorros, el capital de su casa, incluso pidieron préstamos adicionales usando su casa como aval. Todo se había esfumado. Pero aquí es donde se pone interesante. Su primer movimiento no fue llamar a su preciosa Sofía, su niña de oro, la que habían elegido por encima de mi supervivencia literal. No. Me llamaron a mí, al hijo olvidado. Porque Sofía ya los había rechazado en seco. Una semana antes de llamarme, se habían presentado en el casoplón de Sofía en su elegante urbanización privada. La misma casa que le habían ayudado a comprar con una enorme entrada mientras yo todavía estaba pagando mis facturas médicas. Habían hecho las maletas, pensando que podrían simplemente mudarse con su preciosa hija. ¿Quieren saber lo que hizo su princesa perfecta? Hizo que su marido, el abogado corporativo, abriera la puerta. Este tipo los miró a los ojos y dijo, no podemos arriesgarnos a que sus problemas financieros afecten el futuro de nuestros hijos. Luego les entregó una tarjeta de visita de un abogado especialista en quiebras y les cerró la puerta en la cara, mientras Sofía observaba desde la ventana. Mi madre me contó todo esto entre lágrimas cuando finalmente se derrumbó y me llamó. No porque se sintiera mal por lo que me habían hecho a mí. No, simplemente estaba desesperada. Llevaban 3 meses de retraso en la hipoteca. El banco estaba iniciando los trámites de ejecución hipotecaria. El preciado Mercedes de mi padre ya había sido embargado. Todos sus amigos del club de campo habían dejado de repente de devolverles las llamadas. No sabemos qué hacer, Javier, sollozó por teléfono. Necesitamos ayuda. Me senté allí, en mi bonita y grande oficina con vistas a la ciudad, escuchándola llorar. La misma mujer que se había quedado impasible cuando le dije que podría morir sin cirugía, ahora se derrumbaba porque podrían perder su casa. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, manteniendo mi voz neutra, profesional, como si hablara con un subcontratista que la hubiera pifiado en un presupuesto. 50.000, susurró, solo para ponernos al día con la hipoteca y detener la ejecución. Ya resolveremos el resto más tarde. 50.000 euros. La cantidad exacta que se habían gastado en el fotógrafo y el videógrafo de la boda de Sofía. Recuerdo haber visto las fotos, habían contratado a un tipo famoso de Instagram. ¿Y qué dice Sofía de todo esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hubo una larga pausa. Dice que están invirtiendo en el futuro de sus hijos, que no pueden arriesgar su estabilidad financiera. Pero Javier, añadió, somos tus padres. Te criamos. Nosotros. La interrumpí. ¿Cómo me criaron cuando necesitaba la cirugía? ¿Cuándo estaba literalmente luchando por mi vida? Eso fue diferente, espetó, la ira repentina reemplazando las lágrimas. Era una emergencia. Teníamos compromisos. Una emergencia, sentí que mi voz se elevaba. Podría haber muerto, mamá. Muerto. Pero teníais compromisos con la boda de Sofía. Y ahora me estáis llamando porque ella no os ayuda. Fue entonces cuando mi padre se puso al teléfono, todavía tratando de sonar autoritario. Escucha, hijo. Lo pasado, pasado está. Tenemos que pensar en el futuro. En la familia. Familia. Ahí estaba esa palabra otra vez.
Les dije que nos encontraríamos. Les dije que vinieran a la obra al día siguiente, a las 7 de la mañana en punto, cuando llegaría el turno de día. Aparecieron con un aspecto terrible. ¿Por qué estamos aquí, Javier?, preguntó mi madre, su voz temblando. Se veían fuera de lugar con su ropa de lujo informal, rodeados de hombres y mujeres en ropa de trabajo que realmente estaban produciendo algo real. Me giré para enfrentarlos. ¿Ven este edificio? Todo este centro médico existe porque sobreviví. No gracias a ustedes. A pesar de ustedes. Cada persona que reciba tratamiento aquí, cada vida que se salve en este edificio, es porque yo lo logré sin ustedes. Mi padre empezó a decir algo, pero lo interrumpí. Hace 5 años, me senté en su sala de estar y supliqué ayuda. Necesitaba 80.000 euros para una cirugía que salvaría mi vida. Eligieron la boda de Sofía en su lugar. Ya nos hemos disculpado por eso, interrumpió mi madre, su voz pequeña. Estuvimos mal. Lo sabemos ahora. No, dije, mi voz dura. No lamentan haberlo hecho. Lamentan necesitar algo de mí ahora. Hay una diferencia. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria. Necesitan 50.000 euros para salvar su casa. Eso es menos de lo que gastaron en las flores de la boda de Sofía. La hija que ni siquiera los deja dormir en su sofá. Bueno, ¿vas a ayudarnos o no?, exigió mi padre, un destello de su antigua arrogancia asomando. Le miré por un largo momento. Luego me giré hacia la cuadrilla, mi verdadera familia. Oye, Marcos, ¿recuerdas cuando necesitaba la cirugía? ¿Cuándo todos aquí contribuyeron para ayudar a salvar mi vida? Marcos se acercó, limpiándose las manos en el chaleco. Claro que sí, jefe. Todavía tengo el casco que usamos para recoger las donaciones. Me volví hacia mis padres. Estos hombres, que ganan una fracción de lo que ustedes solían ganar, que tienen sus propias familias que mantener, dieron todo lo que pudieron para ayudarme a vivir. Ellos me enseñaron lo que significa la verdadera familia. Entonces hice algo que se sintió como levantar un récord personal de 500 kilos de mi pecho. Sonreí. La respuesta es no. No les voy a dar ni un céntimo. Ni para la casa. Ni para nada, nunca. Mi madre empezó a llorar. La cara de mi padre se puso roja. Somos tus padres. No puedes simplemente. Sí que puedo, lo interrumpí. Y lo estoy haciendo. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y Sofía? Ninguna. Son exactamente iguales. Solo se preocupan por las personas cuando les son útiles. En el momento en que necesitan algo, las desechan. Donde se supone que vamos a ir, sollozó mi madre. Nos quedaremos sin hogar. Me encogí de hombros. Ya encontrarán una solución. Son muy apañados. ¿No es eso lo que me dijeron cuando me estaba muriendo? Empecé a alejarme, pero me di la vuelta una última vez. Ah, y papá, ¿recuerdas lo que dijiste sobre que la familia ayuda a la familia? Tenías razón. La familia ayuda a la familia. Simplemente, ustedes ya no son mi familia. Los dejé allí, de pie en el polvo de mi obra, rodeados por los hombres y mujeres que me habían enseñado lo que significa la verdadera familia. Eso fue hace 2 meses. Perdieron la casa la semana pasada. Sofía sigue sin cogerles el teléfono. Lo último que supe es que viven en un motel de carretera. Y yo. Acabo de firmar un contrato para otro centro médico, más grande que el anterior. Sara está embarazada de nuestro primer hijo. La vida es buena. A veces el karma se toma su tiempo, pero cuando finalmente aparece, se asegura de terminar el trabajo.